Mi amigo esta mañana trató de impactarnos en el servicio de inglés y no sabíamos si íbamos a poder transmitir en vivo para nuestra comunidad hispana, pero gracias a mi hija me dio la idea, ¿por qué no usas el cuarto de los niños, donde tenemos el ministerio de los niños, y usa el internet ahí? Y gloria a Dios, acá estamos en vivo. Entonces, muchas gracias. Ya sea que conozcas a Jesús o estás con nosotros para aprender más sobre Él, nos alegra que estás aquí. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. La lectura de nuestras 199 promesas de Dios viene a nosotros de 2 de Corintios 4, versículos 16 al 17, que dice esto: por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y enfermos que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Qué hermosa promesa de Dios. Pablo nos recuerda que debemos ser audaces y valientes para compartir el mensaje que el Señor nos ha dado. E incluso cuando se trata de la persecución externa, porque por tu acto de obediencia estás creciendo en tu fe internamente. Y el impacto de ganar a una persona para el Señor tendrá un impacto para la eternidad. Este mensaje se relaciona mucho al mensaje de la vida de Esteban. Sería el primer mártir cristiano. Sería una aflicción ligera, considerando que él impactaría la vida de Saul, quien ministra a muchos. The password for the internet is there. Okay. Antes de empezar nuestro estudio esta mañana, primero unos anuncios. Tuvimos una bendición ayer. Estuvimos en la ciudad de Ingleside, Texas, que queda para allá, para Corpus Christi. Corpus Christi, de pronto para ustedes que conocen, es donde nació Selena. Pero cerca de esa área, para allá por la agua, una oportunidad de reunirlos con otras iglesias en ese área, específicamente el ministerio de Agua Viva, que trae artistas cristianos que son ministros de la palabra, y la iglesia no era de quién iglesia estamos, la promoción de cualquier iglesia, era nada más traer a Jesús a la gente. Y qué bendición tuvimos ayer, y compartir. Y si Dios quiere, en los meses que vienen los vamos a unir con nuestro hermano Márquez Méndez, para que les ayude a alcanzar a nuestra comunidad acá en Austin, a través de la palabra y la música. Entonces, tengan pendiente para más noticias sobre eso. Los reunimos los domingos a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde en español. Y finalmente vamos a orar. Démosle a Dios el honor y la alabanza por anular a Roe vs. Wade, y oremos por protección y avivamiento, ya que el enemigo usará esto para agitar corazones y traerá aún más división, que ya hemos visto en lugares a donde en los estados mire, la ley que se quitó, no le quita la ley al estado. Fue una ley que no hubiera supuestamente no se hubiera puesto en el nivel federal. Es un pecado matar la vida de un niño en el vientre de la madre. Es en contra de la palabra de Dios. Y esa ley nunca debió haber pasado. Pero ahora, gloria a Dios, le damos la gloria a Él, que la reversó.
Pero aún en los Estados Unidos hay por lo menos 26 estados, yo creo, que todavía tienen esa ley en su estado. Y interesantemente, muchos de esos estados, la gente se está agitando, están vandalizando, robando. ¿Qué tiene que eso ver con la vida? Nada, es una excusa por el pecado. Oren por los corazones también mi corazón a mí me rompe mucho hablamos sobre la unidad del evento de ayer, reunidos. Cuando Marcos me invitó a ese evento, yo no le pregunté de qué iglesia es. Era una oportunidad de compartir Jesús con quien no sabe Jesús. Y ahora hay tanta división en la iglesia. Ahora más que nunca debemos estar juntos como una iglesia, el cuerpo de Dios. Como el cuerpo de Dios. Y en vez hay más división. El enemigo los tiene donde los quiere. Cuando la única oración de Jesús todavía no se respondido es que el cuerpo de Dios sea uno, unido. La última cosa que quiero que oren es por que el Señor traiga personas de ideas afinas, que tengan un corazón por los perdidos, marginados, los pecadores, aquí en el corazón de Austin. Si eres tú y estás en el área, o tal vez estás mirando ahora en línea y sientes el llamado para ir al campo misionero, únete con nosotros, porque aquí mismo, en la ciudad, hay un campamento misionero. No tienes que ir a otro país. Las ciudades en nuestro estado y nuestro país están listos para el campamento de la misión misionera, porque los corazones están duros. Los corazones duros. Dice, hay una canción en americana que las calles de Nueva York son hechas de concreto y le hace la referencia como a estar en la finca. No es la finca, es otra palabra que estoy buscando, pero no me la sé. La selva de concreto. Y así son los corazones en la ciudad. Tenemos a nuestra comunidad hispana que está llena de una religión tradicional, pero todavía tiene corazón duro. Tenemos a los que no saben de la palabra de Dios y solamente han experimentado lo que el mundo tiene y los deja quebrantados. Los deja en la calle, los dejas endrogados, emborrachados. Y ahora los tiene confundidos, que ni saben qué es hombre y mujer, o cuándo empieza la vida. Es un área duro, pero Dios todavía quiere salvar a la gente y alcanzarlos. Entonces, si Dios te está poniéndose el llamado, te pedimos que te contacte con nosotros. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, por esta tarde. Padre, sabemos que en medio de todos los problemas técnicos, nosotros los llamas a ser fiel y seguir predicando, aunque la cámara está rodando o no. Padre, te invitamos a tu Espíritu que entres en este cuarto con todos que están acá. Qué chévere saber que estamos juntos. Tú dices, donde hay 2 o 3, tú estás ahí en el medio. Padre, alcanza a aquellos que están viendo a través de la transmisión en vivo, Señor, en Colombia, en Miami, Nueva York, de donde los estén viendo en este momento, alcánzalos a ellos. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Úsame esta tarde para traerte un mensaje, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok.
Después de pasar, bienvenidos otra vez, estamos en Hechos capítulo 7 y al fin los vamos a terminar el capítulo 7. Después de pasar las últimas 3 semanas, el capítulo 7, ya vamos a concluir esta semana con la muerte de Esteban, un hombre que estaba lleno de fe, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, y él viene a la presencia de los 71 miembros de la Sanhedria, tapado con el rostro de un ángel. La cara se le parece como si estuviera iluminada, como si fuera un ángel. Y irrumpe el sermón más largo registrado en el Nuevo Testamento, comenzando con como Dios, la gloria de Dios se le apareció a Abraham. Y concluye con Esteban viendo la gloria de Dios y intercediendo por el perdón por aquellos que lo estaban apedreando, tirándole piedra para matar, y lo mataron mientras que le tiraron la piedra, estaba pidiéndole a Dios el perdón por ellos. Dice que perdónalos. ¿Qué? Sí, así me escucharon bien. ¿Cómo puede ser esto? En el medio de estar piedrado, le pide a Dios que los perdone. La respuesta se encuentra en su presencia, que es el título de nuestro mensaje de hoy. ¿Qué significa con su presencia? Cuando respondes a la gracia de Dios, vienes ante la presencia del Señor con un corazón de arrepentimiento y fe, y respondes en fe. El Señor nos encuentra ahí y nos llena con el Espíritu Santo, los sella con el Espíritu Santo. No solo nos sella con el Espíritu Santo, sino que los llena con el Espíritu Santo, por lo que nuestro cuerpo se convierte en la morada del Espíritu Santo y su presencia siempre está con nosotros. Es solamente con la presencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros que puede imitar a Cristo y decir, perdónalos. Recuérdese que Cristo estaba crucificado en la cruz y le pidió al Padre que los perdonaran, que no saben lo que hacen. Y así es este mundo. Este mundo, usted no puede ganar la lucha para tratar de convertir a una persona diciéndole por qué no debes matar a un bebé o por qué no debes hacer ese pecado. Lo que puedes decirle es reconocer que lo que hacen es pecado contra Dios. Y ahora es el Espíritu Santo el que va a hacer el trabajo. Vamos a leer sobre eso un poco, pero es el Espíritu Santo que trae la convicción. La persona que no conoce a Dios, usted no se puede meter en una pelea con ellos sobre las cosas, porque lo más importante es primero ganárselos por Dios, y es por vivir una vida por Cristo. En el medio de estar piedrizado, es decir, perdonarlo, tener el amor por el perdido, aún en tiempo difícil. Es mucho más fácil predicar y decir estas palabras que hacerlo. Pero con el poder del Espíritu Santo, todo es posible. Ahora, se descubrió que Esteban era un hombre también de buen carácter, lleno del Espíritu y la sabiduría. A quien se le confió esperará esperando las mesas. Se recuerda que Esteban estaba limpiando mesas. Al servir fielmente y a caminar en el Espíritu, fue facultado para hacer grandes maravillas y señales para abrir la puerta a proclamar adusamente las promesas de Dios. Lo que lo lleva a ser arrestado después de ser acusado falsamente de hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios, a lo que les dio un hermoso relato histórico y una respuesta
que cubrimos las últimas semanas. Le dio una historia de la historia judía, empezando con Abraham y después con José, Moisés, y diciéndole que ellos lo rechazaron. Cuando ellos llegaron primero, los rechazaron. Y estudiamos esas personas, esos caracteres las últimas 3 semanas para saber cómo Dios usó a esas personas a través de lo que había pasado en sus vidas. Vimos que a José y a Moisés fueron primeros rechazados, pero en su segundo regreso fueron aceptados. Y así era con Jesucristo. En su primer venida fue rechazado. En su segunda no va a poder ser rechazado. Los judíos los van a reconocer. El mundo lo va a conocer como juez. La otra acusación que enfrentó Esteban fue, le dijeron que se estaba hablando blasfemia contra el templo santo y la ley. Ahora vamos a meternos a nuestra lectura de hoy. Hechos capítulo 7, vamos a empezar con los primeros 6 versículos acá, del 44 al 50. Hechos 44 a 50. Vamos a ver cómo Esteban responde a las acusaciones del templo y la ley. Primero, el templo. Ok, versículo 44 dice: nuestros antepasados tienen en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mandado de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Ahí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer un morado para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habitaba en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que has hecho todas estas cosas? Dios le dio a Moisés una visión y instrucciones de cómo era el tabernáculo en el cielo, y creyeron un lugar para la gloria shekinah de Dios. La presencia de Dios se encontraba ahí y abatiría, estuviera con ellos. Éxodos 40, 34 a 38 dice esto: en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor, la tienda de reunión es el tabernáculo, y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no podían marchar. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Si la nube estaba en el tabernáculo, Moisés y los hijos de Israel no podían moverse. Si la gloria del Señor salía del tabernáculo, entonces los israelitas, los hijos de Israel, podían moverse cuando estaban en el desierto. Esta es una hermosa imagen de ser guiado por el Espíritu de Dios. En el versículo 45 vemos que Moisés, quien representa la ley, no pudo entrar en la tierra prometida. La ley no nos lleva al cielo, porque seguir los mandamientos.
La ley no es para decir si soy mejor persona o no, o si soy mejor que mi próximo, que no mate a alguien. No, la ley está ahí para decirte que eres un pecador. La ley, cumpliendo con la ley, no vas a alcanzar el cielo porque ninguno de nosotros somos posible de cumplir con la ley. La ley, como les dije, es una imagen de que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley. Vemos aquí que Josué los trae a la tierra prometida. Que Josué significa que Jehová es mi salvación. Josué y los israelitas llevan el tabernáculo a la nación de los gentiles, que somos nosotros. Y es Dios quien está expulsando a las naciones. Una vez más, el Espíritu de Dios guía y llena y va antes de nosotros mientras que caminamos en el mundo. Dios le da a David una visión y instrucciones del templo en el cielo. Pero debido a que tiene sangre en sus manos, no puede construirla, por lo que su hijo Salomón construye el templo. En primer libro de Reyes, capítulo 8, vemos que el templo está dedicado y todos los muebles sagrados que estaban en el tabernáculo se trasladan al templo. El arca del pacto se coloca en el lugar santísimo. Lo que sucede después, la gloria de Dios se traslada, se mueve del tabernáculo en el templo. Mientras Salomón ora para dedicar el templo, dice lo siguiente, en el libro de 1 Reyes 8, versículo 27. Pero será posible, Dios mío, que tú habitas en la tierra, si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que has construido. Esto está en línea con lo que leemos en versículos 48-50. Nos dice que no podemos construir una casa con nuestras manos para Dios. Este es un buen esto es bueno para recordarlos a nosotros que podemos ir a la iglesia para aprender y a encontrar a Dios, pero Dios no mora ahí. La presencia de Dios no es contenida en la iglesia. La presencia de Dios no la podemos decir que solamente existe en la iglesia. La palabra de Dios dice que nosotros somos la iglesia. No me voy a adelantar de mis notas, pero vamos a aprender que nosotros somos el tabernáculo. Podemos hacer, porque es para nosotros muy simple, podemos hacer ídolos de los edificios físicos, lugares religiosos o estatuas religiosas, porque estamos tan enfocados en lo que podemos ver. Y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a adorarlo. Mire, cuando los israelitas aprendimos a mapa, el minuto que Moisés se fue para la montaña y pensaban que no iba a regresar, empezaron a hacer un ídolo de una vaca. Le hicieron de oro, porque quieren ver algo. Esto es lo que estaba pasando a estos religiosos, que para ellos el templo de Dios en Jerusalén, ahí estaba Dios y ahí tenía que alabarse. Pero la palabra de Dios lo dice, que la gloria del Señor estuvo ahí en ese templo por 400 años. Pero entonces la gloria del Señor se partió, se fue. Ezequiel 10 dice, 18, la gloria del Señor se elevó por encima del hombro del templo y se detuvo sobre los querubines. ¿Qué había pasado? La gente comenzó
a descarrilarse e irse de Dios. Comenzaron a reintroducir la idealtoria, y incluso comenzaron a hacer más cosas malas de que las personas que el Señor había expulsado de esa área. El Señor enviaba profetas para advertirles de su destrucción, que se arrepientan, pero tenían una multitud de que Dios estaba continuado en el templo y que nunca se iba a ir. El objeto del mensaje de Esteban era decirles que la presencia del tabernáculo o del templo no les impedía rechazar a Dios y a los líderes y profetas que Él envió. En el Antiguo Testamento Dios moraba en el tabernáculo, en el templo, y vino sobre las personas para empoderarlos. Pero hoy viene a morar en nosotros. Si no conoces a Jesús, tienes que arrepentirte de tu pecado para permitir que la presencia de Dios habite en ti. O lo rechazarás, resistirás. Después de darles un relato de su historia, Esteban va a cerrar su sermón con la aplicación. No le hace cosquillas en las orejas como escuchamos ciertos pastores hoy en día, que solamente quieren hablar de cosas de motivación, cosas para motivar a la gente que sean alegres, que den su diezmo, que Dios quiere lo mejor para sus vidas, pero nunca hablan del pecado o de la sangre de Dios o del arrepentimiento. Eso no es Esteban. Esteban les va a dar crudas. Esteban le va a dar el mensaje fuertemente en blanco y negro, y va a llegar al punto. Este mundo necesita saber la verdad, si no, este mundo se va para el infierno. Y olvídense de las cosas materiales. Estamos hablando de la vida. El problema es que la gente no valora la vida. Ok, vamos a ver lo que dice acá. Vamos a leer 51 al 53 siguiendo en Hechos 7. Les dice: tercos, duros de corazón y torpeos de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo, a cual de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los que te andemanó anunciar la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes, que recibirán la ley promulgando por medio de ángeles y no la han obedecido. Primero les habla sobre el templo y ahora le dices: ahora no solamente ustedes hicieron un ídolo del templo, pero ahora ustedes que son religiosos, que dicen que han cumplido con la ley, ahora la han quebrado hasta el punto de matar a Jesucristo, y ahora van a matar a Esteban. ¡Wow! Si no tiene su atención este mensaje, o si no tenía la atención Esteban de esta gente, ahora la tiene. Ha disparado y ya no hay regreso. Un creyente no entrenado, mire, esto es lo que decían de él: era un creyente no entrenado. No fue a la escuela de teología, al seminario, no estuvo en la escuela. Está lleno del Espíritu Santo y los estaba callando en las calles. Entonces, ¿qué hicieron? Lo arrestaron.
Y ahora detrás de de puertas cerradas, los ha llamado por resistir al Espíritu Santo. Los dice, ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. Y luego les dice que han quebrantado la ley como sus padres que mataron a los profetas y ahora ha matado al justo. Una referencia al Cristo, el Mesías. Tanto, por cumplir la ley que dicen defender, Dios no está buscando un corazón religioso, no un corazón duro, ningún cristiano amoroso. Quiere personas que están llenas del Espíritu Santo y caminando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la fruta del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir caminar en el Espíritu Santo? Galatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Es solamente una fruta. Y del amor viene alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos además guiados por el Espíritu. Resistir el Espíritu Santo es para el creído, la persona que no cree en Dios. El cristiano no puede resistir al Espíritu Santo si es cristiano. Ahora, la persona que es incruda, el que no cree, sí puede resistir al Espíritu Santo. Porque ¿qué es el propósito del Espíritu Santo? Jesús dice, resumiendo Juan 16:8, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado y justicia y aclarará el juicio que viene. El propósito del Espíritu es guiar a la persona hacia Jesús para que puedas ser lleno de su presencia. Él quiere traerte a la luz del mundo, Jesucristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No trae atención a Él mismo. No se llama una fiesta del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no quiere la atención. Su deseo es traerlos hacia Jesús. Y ahora, el que no cree en Jesucristo puede resistir. Como vemos acá esta gente religiosa, resistir. Mire, eso me da miedo. Puedes ser religioso, decir que vas a la iglesia, hacer todas las cosas, pero no ser cristiano. Porque has resistido al Espíritu Santo. Porque tu corazón no ha recibido a Jesús. No te has arrepentido de tu pecado. ¡Qué miedo! Uno no nace en una religión. Disculpe, uno nace en una religión, pero no nace en ser hijo de Dios. ¿Entiende la diferencia? Una religión, usted puede nacer en una nación musulmana o judía o católica y puedes ser religioso. Pues no quiere decir que conozcas a Dios. Mira esta gente que dice que no conocen a Dios, que han rechazado a Dios, mataron a Dios y ahora resisten el Espíritu Santo. Ahora, si eres creyente, entonces Efesios 4 dice, no agravíen al Espíritu Santo de Dios. Si somos creyentes, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu nos dice, no agraven el Espíritu. ¿Cómo agravemos el Espíritu Santo? Cuando regresamos a nuestro camino como estábamos en el mundo. ¿Y cómo éramos? Hay cristianos que han regresado al mundo, viviendo como los paganos, mintiendo,
estando enojado, robando, maldiciendo, amargados, siendo implacable, siendo sexualmente inmoral, no sabiendo que es un hombre o una mujer, abortando niños, divorciándose. La lista sigue. Los mismos pecados que vemos en el mundo, los vemos en el mundo cristiano. La palabra de Dios dice que no agreves al Espíritu Santo, que está contigo en tu presencia, está contigo. Como aprendimos la semana pasada, esto es tierra santa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, si estás en tierra santa, ¿por qué haces esas cosas en frente de Dios? Tú puedes mentirle a los demás que no te ven. Para Dios, que está contigo día y noche, no le puedes mentir, Él sabe tu vida. Todos podemos caer ahí. El Señor quiere que seamos llenos y caminemos en el Espíritu, no que los afijemos. También la palabra de Dios dice que puedes apagar al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice eso, que es una referencia a desaltar a los demás, desaltar a la obra que el Señor está haciendo en sus vidas o ministerio, o porque estamos tan atrapados en nuestras propias formas y tradiciones, tratamos de sellar a Dios en una caja para pensar que solo puede operar de cierta manera. Un área que a menudo se apaga son las manifestaciones del Espíritu, a menudo referidas como los dones del Espíritu. En Primera de Corintios habla, en capítulos 12 al 14, habla sobre las manifestaciones del Espíritu, no confundidas con los regalos del Espíritu Santo que hablan sobre en Romanos, Efesios. Pero eso es otro estudio para otro tiempo. Pero, ¿qué pasa? Las manifestaciones, cuando vemos a gente que sanan, que hacen milagros, profecías y hablan en lenguas, porque hemos visto tanto abuso y manifestaciones falsas, empezamos a hablar mal sobre esas cosas y así empezamos a apagar el Espíritu Santo. No apagues el Espíritu Santo. Ahora, el problema es que se abusa, sí se abusa. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El mismo Padre que escribe acerca de las manifestaciones, Pablo, el mismo que escribe acerca de las manifestaciones, también nos anima a probar todas las cosas a través de el versículo 21 de 1 Tesalonicenses. Entonces, primero en 1 Tesalonicenses 5:19 les dice, no apaguen el Espíritu Santo. Y en el 21 le dices, ahora prueba todo. ¿Probar todo con qué? Con la palabra de Dios. ¿Es falso profeta? Vamos a mirar. ¿Está predicando la palabra? ¿Sí o no? ¿La gente realmente se están curando? ¿O le están pagando a la gente? Eso se ve a través de muchas cosas. Los dice probar todo. Pero también nos dice esto. Dice, el mejor regalo es el amor. Los dice eso en 1 Corintios 13 y los da un capítulo entero en 1 Corintios 14 sobre el fruto del amor. Y si tienes ese amor, las referencias a Galatas 5:22, ¿qué es el amor? Leamos otra vez. El fruto del amor es alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora,
que Esteban ha abandonado la solicitud para llegar al corazón, vemos qué sucede en los versículos. Ahora empieza a hablar Esteban al corazón. Ya ese mensaje, con esa aplicación, toca una cuerda en el corazón. Y así, ese es el trabajo de la palabra de Dios. La escuda. Vamos a leer sobre esto. Vamos a leer 54 a 60. Al oír esto, richando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, a Jesús de pie y a la derecha de Dios. Vio el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuyo, se taparon los oídos. Ya no querían escuchar la palabra de Dios. La rabia. Y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, dice, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando vio dicho esto, murió, se durmió, en otras versiones, porque en la Reina Valera 1900 dice que se durmió. En la Nueva Versión Internacional dice que se murió, que es la misma palabra. Yo voy a explicar sobre eso en un momentico. Antes de eso, mire lo que dice la palabra en Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la más profundidad del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando escuchas la palabra de Dios, penetra y corta en el corazón. Pero solo hay dos respuestas. Una respuesta es lo que vemos en Hechos 2. Después de que Pedro predica su primer sermón, la gente es cortada al corazón y preguntan, ¿qué debemos hacer? Cuando Pedro está predicando en el capítulo 2 de Hechos, están tocados por la palabra de Dios. Le está dando el mismo mensaje, que se arrepientan. Y ellos dicen, Dios mío, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta es, arrepiéntense. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron y 3,000 personas les cayó el Espíritu Santo. Pero la otra respuesta es la que vemos acá. Vemos que aquí los líderes religiosos, que en un lugar en vez de preguntar qué debemos hacer, el corazón está bombado de odio. Su sangre está hirviendo y están richando los dientes con ira y rabia. Me hace recordar de una tía brava, pero la espada, la palabra de Dios, está revelando su corazón. Esta es la tercera vez que el Sanedrín escucha el Evangelio en el libro de Hechos. Pero no solamente lo ha escuchado en el libro de Hechos 3 veces, lo escuchó también cuando Jesús estaba caminando. La primera vez que vemos en Hechos fue cuando arrestaron a Pedro y Juan. El Sanedrín quiso castigarlos para que pudieran dejar
de predicar en el nombre de Jesús, pero tenían miedo del hombre. La segunda vez arrestaron a todos los apóstoles y se pusieron furiosos porque dijeron que preferíamos temer a Dios que al hombre. ¿Y qué pasó? Estos religiosos conspiraron para matarlos porque no dejaban de predicar el nombre de Jesús. Entonces, primero vemos que ellos quieren hacer algo, pero le tienen miedo al hombre, los religiosos. Y dicen, no, si hicimos algo, hay un movimiento de Dios que está pasando, y si decimos algo o si los agolpeamos, los van a golpear a nosotros. Le tienen miedo al hombre primero. Después, la segunda vez, les dijeron, ¿no te dijimos que no hablara? Predicaran ese nombre. Los golpean y ahora dicen, no, tenemos que tener un plan para matarlos. Ahora, la tercera vez, cometen un asesinato a Esteban, como su padre mató a los profetas. Verás, hay una progresión que avanza rápidamente si permites que las cosas se alberguen en tu corazón. Si esos pensamientos se siembran en tu corazón, luego los vas a actuar. Empiezas con las cosas que has visto, las cosas que has sufrido, las cosas que te han pasado, y empiezan a meterse en tu cabeza, esos pensamientos. Entonces empiezan a caer en el corazón. Después de que están en el corazón, ahí están moviéndose. Algo pasa, lo vas a actuar. ¿Qué estás albergando en tu corazón ahora de lo que necesitas arrepentirte? ¿Qué está en tu corazón ahora que tiene herida, que estás sufriendo, te da rabia? Lo que sea, la persona que te ha hecho daño, la persona que de pronto ha tenido fracasados en tu vida, gente cerca de ti te han abandonado. No ha tenido o no ha sabido conocer amor verdadero. Entrégale esas cosas a Dios. Dice que ¿cómo podemos estar en Cristo? ¿Cómo podemos no perdonar a una persona cuando Dios los ha perdonado tanto? Si has respondido al llamado de Dios, ¿has respondido al llamado de Dios? Si no, ¿cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces? ¿Responderás en arrepentimiento o seguirás resistiendo al Espíritu Santo? Como Jesús, la luz del mundo, brilla su luz en tu corazón. Entrégate tu corazón hoy al gran médico y él le permitirá realizar una cirugía carídica en tu corazón, tomando tu corazón roto, duro, y haciéndolo blanco como la nieve. Esteban, lleno de amor y el poder y la alegría del Espíritu, levantó la vista y ve a Jesús listo para recibirlo. Jesús, cuando se fue de acá, se fue a sentar al lado de la trona del Padre. Pero ahora se levanta para ver a su hijo, Esteban, su primero que va a morir por la fe. Y se levanta para recibirlo. Gloria a Dios. Sería el primero, pero no sería el último que moriría de los discípulos. Esteban era un hombre de audaz y valiente, pero lleno de compasión por los perdidos.
La presencia de Dios estaba en él, alrededor de él y sobre él. Y estando lleno del Espíritu Santo, se está volviendo más como Jesús. E incluso hasta el punto que refleja el corazón de Jesús cuando dice, perdónalos, no los acuses de este pecado porque no saben. Amigos, nuestros corazones deben romperse por el pecador. Solimos estar al otro lado de la mesa. No se olviden que nosotros estábamos en ese lado de la mesa antes. Nosotros antes éramos ese pecador. Gentes que odiaban a Dios. Me rompe el corazón escuchar a los cristianos referir a los pecadores perdidos como basura, o a los que viven en un pozo negro. No entiendo cómo el cristiano puede hablar así sobre la gente, porque esos éramos nosotros. Corazón negro, basura. Si ese eres tú hoy, pídele a Dios que te dé su corazón, el corazón de Él, y tu corazón será rompido, porque el corazón de Él le duele viendo todo el pecado de este mundo. Pídele que te recuerde el pozo negro de donde te sacó. Si no conoces a Jesús, la respuesta has respondido al llamado de Dios. La respuesta al llamado de Dios es el arrepentimiento del corazón, y será sellado con el Espíritu y comenzará a crecer leyendo su palabra y comunicando con los demás y orando. La Biblia hace referencia a la muerte para el creyente como quedarse dormido, porque a sus asuntos del cuerpo, afuera del cuerpo estamos presentes con el Señor, y aquellos que han muerto en Cristo se levantarán primero y luego los atraparemos en las nubes al sonido de la trompeta durante el rapto. ¡Qué alegría! ¡Qué audacia y valencia de Esteban! Su muerte sería una ligera aflicción por el impacto que tendría para el resto de la historia cuando Saúl será llamado por Dios. Vamos a comenzar, los vamos a meter al capítulo 8, 4 versículos, y terminaremos acá esta tarde. Aquel día desató una gran persecución contra la iglesia y Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se despidieron por las regiones, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían desperdiçado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Así como Jesús sería la semilla que moriría, sería enterrada y después brotaría, Esteban sería la primer semilla de los cristianos que sería un mártir. El resultado es que la iglesia sería perseguida, y después de 6 años de estar en Jerusalén, los obligará a salir de su zona de confort, como Jesús los instruyó. Jesús no les dijo que se quedaran en Jerusalén, no. Él dijo que fueran a Jerusalén, trajeran el evangelio a Jerusalén primero, a los judíos, y después a Samaria, y después a las naciones, a Samaria, Judea y a las naciones. Una pregunta para ustedes. ¿Está Jesús tratando de sacarte de tu zona de confort? ¿Estás muy cómodo? ¿Dónde estás?
Dios no quiere que estemos cómodos. Él quiere que estemos en la obra de Dios. Te has mudado en los últimos años o meses y ahora estás viendo las razones por qué te movió. Dios quiere que estemos en su presencia, en su voluntad, para que Él pueda guiarnos y hagamos el trabajo del Señor. La persecución ayudaría al Evangelio a alcanzar a Judea y Samaria. Pero ¿quién se la traía a la nación? La semilla que Pedro, la semilla que plantó Pedro, y ahora Esteban está siguiendo sembrando en la vida de un hombre que se llama Saúl. Vimos acá en Hechos 7:58 que Saúl estaba ahí y le cargaba los mantos a los que iban a tirarle la piedra a Esteban. Él era uno de los 71. Entonces, él estaba escuchando el mensaje de Esteban. Él era uno de esos que el mensaje lo estaba cortando el corazón y seguía resistiendo. Pero no solamente resistió y se puso lleno de rabia. Ahora nos dice que empieza a perseguir a los cristianos, a los hombres y las mujeres, y sacarlos de sus casas y tirarlos a la cárcel. Saul nació en Tarso en Sicilia. Es un hebreo de los hebreos, hijo del fariseo, ciudadano romano, educado en Jerusalén por Gamaliel. Se convirtió en un devoto fariseo. Se consideraba a sí mismo como intachable bajo la ley, que había cumplido con la ley. Y en su camino sería un gran líder para la fe judía. Pero la palabra de Dios empieza a plantarse y a cortar el corazón. Uno puede ser tan religioso y estar totalmente equivocado. Él tenía, y vemos esto con gente cristiana joven. Cuando digo joven, joven no en años, joven en la fe. Vienen a Jesús y ahora su primer cosa es identificar todos los falsos, las iglesias falsas, las iglesias, los que están enseñando mal. A eso me ha pasado a mí. Y uno empieza con eso, en vez de crecer en Dios. Él cree que está haciendo la obra de Dios, un hombre religioso. Y tan religioso que está encarcelando a los cristianos. Ser cristiano no se trata de religión, sino es una relación con Jesús. Es la iglesia, cuando vas a la iglesia, ¿es una rutina para ti? ¿Estás simplemente golpeando el reloj, mirando, ok, Señor, vine hoy, hice mi obra, estuve aquí, cumplí? ¿O tienes una relación personal con Él? ¿Estás listo para servirlo a toda costa? Saúl eventualmente conocería a Jesús y se convertiría en Pablo. En Hechos 26 habla de su arrepentimiento, emitir su voto en contra de ellos, consistiendo de la muerte de Esteban y castigando a los cristianos en cada sinagoga y obligándolos a blasfemar el nombre y a negar el nombre de Jesús. Esteban tan enfureció contra ellos que los persiguieron incluso en ciudades extranjeras. Pablo diría que él era el principal pecador y el más pequeño de los apóstoles, pero Dios lo usó porque una semilla fue plantada por
hombres que estaban llenos de la presencia de Dios y capacitados para ser audaces y valientes. Si Dios puede si Dios puede convertir a un hombre como Pablo y usarlo, ciertamente te puede usar a ti. Si lo permites, si te arrepientes y contestas el llamado de Dios. Esteban incluso tuvo un impacto en los hombres devotos a quienes les prohibió tocar un cadáver muerto. Sin embargo, se llevan en su cuerpo. La Biblia dice, porque Dios amó tanto al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de Él pueda ser salvo. Siguiendo el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. Y los hombres amaban las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica el mal odia la luz y no viene a la luz. No sea que sus obras sean expuestas. Pero el que hace la verdad sale a la luz, para que sus obras se vean claramente, para que se hayan hecho en Dios. El Espíritu Santo te está ya llevando ante la luz del mundo, Jesucristo, y poniendo en foco esa luz en tu corazón para relevar tus pecados. Tal vez esta sea tu primera vez o has escuchado el Evangelio 100 veces. La pregunta es, ¿cómo responderás hoy? Si no eres cristiano, ¿cómo responderás hoy? El apóstol Pablo resistió al Espíritu Santo muchas veces. No solo que se enfureció tanto que mató y persiguió a los cristianos, y Dios lo perdonó y lo usó de una manera poderosa. No fue fácil su camino, aún siendo cristiano. Aún caminando, él ya supo, él sería... Jesús le dijo, tú vas a saber qué quiere significar sufrir por mí. Y en cada ciudad que iba, lo sacaban ahí a piedras, la gente religiosa, hasta que vino y alcanzó a los que no eran religiosos, a las naciones gentiles, como tú y yo. Solo hay un pecado imperdonable, y es el rechazo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te está tratando de guiar a Jesús, convenciéndote de tus pecados y revelando el juicio que viene de Dios. Si moriste esta noche sin Jesús, no hay posibilidad de arrepentirte más tarde. No hay nadie que pueda rezar para que te salgues del infierno. Eso es una mentira del diablo. Los toca es responder hoy, cuando estamos vivos. Porque usted no es Dios. Usted no va a saber cuándo te toca el día de irte de este mundo. Solamente Dios. Y si sigues rechazando a Dios, ya es muy tarde después de que mueras. Si has sido traspasado en tu corazón, si Dios está hablando, contesta ese llamado. Hoy es el día de arrepentimiento. Regresa a Dios, entrega tu corazón. Si eres tú y quieres orar, ora con nosotros después del servicio. Si estás en línea, ora ahí mismo donde está. Dios escucha nuestro corazón a donde está. Dios no está lejos. Dios está tocando en tu corazón. Es un hombre, un caballero. Toca suavemente. A veces los toca tumbarlos al piso para que lo reconocemos.
pero sabemos que lo necesitamos. Vamos a orar. Dios, te damos toda la gracia a ti, Señor Padre. Padre, tu amor por el pecador es incomparable. Tú los supiste de qué esposa negra los encontraste. De pronto nuestra familia, de pronto nuestros hijos, de pronto el mundo los veíamos como una basura, pero tú los viste, tú los vistes como hijos de Dios y bajaste y dijiste, hijo, ven para mí. Si ese eres tú, ora al Señor. Dile, Dios, yo soy un pecador. Mi corazón ha estado duro, pero necesito un corazón nuevo. Me arrepiento de mi pecado. No importa lo que hayas hecho. Mira, vimos la vida de Saúl, matador, matando a gente inocente. Dios quiere hablarte en este momento. Y pedimos que el Espíritu Santo te toque ahí mismo ahora. Dios, tú sabes quién te necesita hoy. Y alcánzalos ahí mismo hoy, Señor. Te damos gloria, Señor, por poder traer tu mensaje a nuestra comunidad hispana. Necesitamos más iglesias que prediquen tu palabra. Completa lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha emoción. No necesitamos emoción, necesitamos es la palabra de Dios. Necesitamos el amor de Dios. Y tenemos que estar unidos, porque este mundo se está acabando. Pero tú amas al pecador y todavía hay muchos que quieres alcanzar. Ayúdalos a estar unidos, Señor Padre. Padre, bendice nuestra semana y gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor. Oramos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén y amén.